Como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes escuchó hablar de él. Algunos decían Juan el Bautista ha resucitado y por eso los poderes actúan en él. Otros decían es Elías, otros es un profeta como los antiguos. Herodes al oírlo decía es Juan a quien yo decapité que ha resucitado. Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Evangelio según San Marcos capítulo 6, versos 14 al 29. En materia de evangelización, hay que aprender a defender siempre la verdad, hablar de la alianza y de la ley de Dios, defender la moral, la ética y los buenos principios. Eso que llaman en la Santa Biblia aprender a ser un testigo de la verdad. Notas amables a la palabra de Dios, viernes 5 de febrero, año 2021. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar. En ese capítulo 6, a partir del verso 14, Evangelio según San Marcos, aprendimos a ser buenos evangelizadores, buenos misioneros, buenos consagrados, buenos católicos cuando somos testigos de la verdad. ¿Y cómo es de complicado ser testigo de la verdad? Porque cuando a una persona le gusta ser testigo de la verdad, se gana muchos enemigos y mucha crítica. Le dicen santurrón, se las da de santo, se cree importante y la gente es tratar de acabarlo y de callarlo. Ese es el ejemplo de hoy para el texto de la reflexión en la lectura orante de la palabra de Dios. Pensar en un personaje que se llama San Juan el Bautista, que defendió la verdad, que prefirió morir decapitado, pero no darse un paso atrás en cuanto a enunciar la palabra de Dios. La Biblia enseña en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, verso 29, enseña la Sagrada Escritura que hay que obedecerle a Dios antes que a los hombres. Y ese es un buen principio. Un buen principio para ser un excelente predicador de la palabra y educador de las comunidades es que la persona aprenda a obedecerle antes a Dios que a los hombres. Ese es un buen principio que sirve para la evangelización, para la santidad, para la perfección, para la admiración de una sociedad, de alguien que no le da miedo levantarse y decir lo que debe decir. Por eso hay que admirar a San Juan el Bautista, y así iniciaba uno de los grandes homilías de los discursos de Orígenes, presbítero, y en su época él, hablando de la figura de Juan el Bautista, decía por el testimonio. Entre los nacidos de una mujer no hay otro mejor que Juan el Bautista. Mereció que le tuvieran en tal reputación que muchos llegaron a pensar que era Cristo. Herodes había cometido una acción injusta contraria a la ley de Moisés, quedándose con la mujer de su hermano. Juan el Bautista no le da miedo decirle la verdad. No le es lícito quedarse con la mujer de su hermano. Anunciar, ser testigo de la verdad. El Concilio Ecuménico Vaticano II de la Iglesia Católica, en la Declaración de la Libertad Religiosa y en ese numeral 11, dice dos cosas que son bien interesantes para un evangelizador. La primera es que nos pone a pensar que Cristo dio testimonio de la verdad, murió por la verdad, fue crucificado por la verdad, pero no quiso imponerla por la fuerza. Miren cómo es de importante. A veces uno puede saber la verdad, entender la verdad, pero uno no debe ofender a las personas, no la imponerla por la fuerza. Pues el reino de Dios no se impone con la violencia. No se le dice a la persona usted se va a condenar si usted no hace esto, si no hace aquello. Eso es un mal evangelizador. Esa es una persona que crea temor en los demás. Jesucristo nunca le deseó mal a nadie.
pero siempre dijo la verdad. Jesucristo nunca impuso la verdad, propuso la verdad para que la gente la escuchara y establece dando testimonio de la verdad. Y lo siguieron a él porque era un hombre que decía la verdad. Por ejemplo, los apóstoles fueron educados y formados de tal manera de que salieron a anunciar la palabra y se convirtieron en el ejemplo de Cristo y defendían con fidelidad la palabra que aprendieron a su maestro. Es decir, aprendieron a decir la verdad y siguiendo el ejemplo de su maestro en la mansedumbre y en la modestia, predicaron la palabra de Dios con la fuerza del Espíritu Santo. Oigan eso tan interesante, cómo predicar la palabra de Dios, el Evangelio de la salvación, con el ejemplo de un Jesús de la mansedumbre y de la modestia, y cómo convertirse en un predicador de la verdad. El Papa San Juan Pablo II, en una homilía un 29 de marzo del año 2000, hablaba el Papa en la visita a Jordania y decía el Papa a cómo es de importante recordar que hay muchas personas que por la verdad sufrieron, se convirtieron en mártires, derramaron su sangre. Hubo profetas que defendieron la palabra de Dios, la ley y la alianza contra todos aquellos que estaban por ponerse por encima de la voluntad de Dios. El problema de la ley de los seres humanos, el problema de las leyes humanas, es que a veces van por encima de la ley de Dios. Por ejemplo, en un país, perfectamente un gobernante puede decir, les concedo el aborto a este país. Eso está por encima de la voluntad de Dios. ¿En qué cabeza cabe pensar de que hacerle bien a un pueblo, es decir, se puede abortar a las tantas semanas y se puede hacer en estos y estos casos? Como quien dice, se puede quitarle la vida a los demás arbitrariamente. Sería eso en pocas palabras. Eso es más o menos lo que estamos tratando de entender hoy. Cómo se anuncia la palabra de Dios, cómo se anuncia la verdad. No se impone, sino que se propone y no puede estar por encima de la voluntad de Dios. Por tanto, es decir, había que entender que hay que decir la verdad primero. Hay que cumplir con ese precepto del libro de los Hechos de los Apóstoles, obedecerle a Dios antes que a los seres humanos. Ahí podríamos decir exactamente eso. Si se trata del aborto, si se trata de la eutanasia, si se trata de la distanasia, habría que darle esa respuesta de la Santa Biblia, justamente en el capítulo 5, verso 29 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Primero hay que obedecerle a Dios antes que a los seres humanos, porque los seres humanos son arbitrarios a veces en sus maneras de ser y de gobernar y darle gusto a las personas con una serie de leyes que violan perfectamente la ley de Dios. El Papa emérito Benedicto XVI destaca la figura de San Juan el Bautista con la sangre, su fidelidad a los mandamientos de Dios y sin ceder a dar la espalda, decía el Papa emérito, cumplió hasta el final su misión. San Juan Bautista es un modelo excelente, perfectísimo, de aquella persona que cumple con la voluntad de Dios, de aquella persona que sabe decir la verdad, de aquella persona que aprendió, primero le obedezco a Dios y después a los hombres. Ser entendido como entender, ser amado como yo amar. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,